Bocetación rápida, segunda ejercicio en torno a este tema. Esta vez vamos a tomar como elemento de desarrollo las simplificaciones de la estructura humana. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos enfrentar este tema cuando todavía no hay suficiente experiencia o sencillamente cuando no necesitamos hacer interpretaciones aún muy complejas, sino sencillamente explicar algún proceso, alguna idea, alguna secuencia. Estas serían prototipos de figuras, llamadas figuras de palitos. Son perfectamente utilizables en la expresión, en la explicación de ideas. No hay que subestimarlas, no hay que pensar que no nos van a servir. Son perfectamente útiles. De hecho, se pueden hacer incluso animaciones, dibujos animados con ellas. Ahí tenemos, usando pocos elementos, la versión masculino-femenino de la figura típica de palitos. Importante, eso sí, jugar un poquito con la proporción, tratar de que la cabeza no sea excesivamente grande con respecto al cuerpo. Siguiendo una pauta básica, podríamos pensar que la cabeza quepa unas 6 o 7 veces en la estatura total de la figura. Observe la solución. La cabeza es un simple círculo, en el caso del hombre es una especie de rectángulo, las piernas, los pies. En el caso de la figura femenina hacemos simplemente combinación entre círculo y un trapecio para sugerir las diferencias. Esta especie de esqueleto básico también podría ser usado como una estructura preliminar a un dibujo más complejo. Con estas figuras podemos hacer o representar acciones básicas muy sencillas. Imaginémonos una de estas figuras caminando, por ejemplo la figura masculina. Comenzamos siempre con la cabeza, hacemos el torso, estudiamos la dirección en la que suele presentarse los desplazamientos de las piernas. Si una pierna va hacia adelante, la otra va hacia atrás y los brazos se alternan con las piernas, de manera que aquí podemos tener la representación bastante simple, muy básica, pero no por ello menos expresiva o interesante de un movimiento. Si necesitamos dibujar la figura sentada, de nuevo comenzamos por la cabeza. Imaginémonos que esta vez se trata de una figura femenina, hacemos uso del trapecio y el círculo. Pensamos entonces en las piernas divididas en los dos segmentos, muslo y pierna, propiamente dicha. Ahí la tenemos ya esbozada. Los brazos, vamos a imaginar que la figura está leyendo, por ejemplo, y tenemos una representación básica elemental. Sentémosla sobre un volumen también sencillo que podría representar una silla. Representaciones simplificadas, repito, de la figura humana en movimiento. Sigamos pensando en movimientos básicos que podrían ser útiles. De nuevo, comenzamos siempre por la cabeza. Situemos esta vez el cuerpo sentado hacia adelante. Nuevamente el uso de ese trapecio, muslo y pierna, pie. Al otro lado, el otro muslo, la otra pierna y el otro pie. Imaginémonos que la figura está inclinada hacia adelante de esta manera. Los dos brazos. Y de nuevo, una simplificación volumétrica de lo que podría ser una silla, un banco o algo similar. Si la figura está haciendo desplazamientos más complejos, como por ejemplo corriendo, podemos de nuevo comenzar por la cabeza, tórax, pelvis, una pierna en un amplio movimiento hacia atrás, la otra levantada de esta manera y la alternancia característica de los brazos con las piernas. Estas simplificaciones son válidas perfectamente cuando se trata de representar ideas, de desarrollar ideas en las que todavía no es imprescindible que la figura tenga grados de complejidad mayores. Esta versión en palotes podemos también convertirla en una versión un poco distinta de figura que tenga elementos un poco más volumétricos, como podría ser esta. Tenemos entonces los brazos, piernas, torso y cabeza.
Esta figura también es adaptable a la interpretación de movimientos, siempre y cuando tengamos en cuenta la lógica que tienen estos movimientos. Una pierna hacia atrás, una pierna hacia adelante y la alternancia nuevamente de los brazos que pueden ser complementados con manos similares a los del dibujo anterior. Así podemos representar, si queremos, los mismos movimientos o las mismas acciones de las figuras que hemos mostrado allí, dibujadas bajo la estructuración o el esquema llamado de palotes o de palitos, ¿no? Entonces, de nuevo, la figura aquí pues tendría como diferencia esencial el hecho de que tiene un poco más la sensación de volumen en la manera en que está resuelta. Entonces, valerse de estas imágenes es perfectamente válido si se trata de hacer explicaciones, por ejemplo, en infografías, secuencias de movimiento, etcétera, etcétera, que requieran un boceto rápido donde no estamos sino nada más transmitiendo una información secuencial. Entonces ahí tenemos aplicaciones de este tipo de figura. Repito, aquí las manos podrían o no estar, lo mismo los pies podrían ser los de las figuras de palotes, pero siempre teniendo como punto de arranque la idea de que estamos dibujando entonces un cuerpo que tiene forma como algo similar a la estrella de mar. Si le añadimos pies, si le añadimos manos, podemos representar diferentes acciones por medio de figuras así de sencillas como las que se ven ahí. Insisto, se trata de un ejercicio de velocidad con pocos elementos. Y otra versión, quizá un poco más compleja, por supuesto, pero también totalmente susceptible de ser empleada, podría ser un intermedio entre las dos. Se trata de figuras que están hechas con una idea un poco más compleja del volumen. Y hay una diferenciación un poco más figurativa o más clara de las partes, ¿no? Podría tratarse de algo como esto. Son similares a las figuras, por ejemplo, que se utilizan en señalética. Son bastante parecidas. Ese tipo de simplificación en formas más elaboradas que las anteriores, sin que de todas maneras estemos sacrificando la velocidad o el carácter, repito, de la simplificación. De esto pues siempre se tratará de hacer una práctica permanente, porque cada acción traducida pues debe ser ejecutada de acuerdo a la forma que uno ha escogido previamente de interpretación de la figura. Un relato gráfico, por ejemplo, en el caso de un diseñador o ilustrador que esté haciendo cómics o esté haciendo storyboards o infografías, podría ser explicado por medio de figuras tan simples como estas, que ayudarían, por supuesto, bastante a comprender en un principio, en una primera aproximación, la acción que se pretende mostrar, sin incurrir entonces en la necesidad de hacer una larga bocetación con el uso de figuras ya mucho más elaboradas. Se podrían expresar muchísimos movimientos y acciones como podríamos verlo en este video. Entonces, 3 modelos adaptables a todas las circunstancias de figura o de estructura humana simplificada: la de palitos o palotes, la que tiene forma aproximadamente de una estrella, y esta con bloques rectangulares, que es también susceptible de ser utilizada para explicar todo tipo de temas. A este tipo de dibujos se le pueden añadir, para enriquecer más las posibilidades, elementos que ayudan a complementar la comunicación, como podría ser los llamados bocadillos que se utilizan en el cómic, que
que pueden ser como estos, según el texto que vaya a ir dentro de ellos. Y también el uso de elementos como por ejemplo las flechas de dirección. Conviene que las flechas siempre sean dibujadas con una punta ancha, similar a esta, y de acuerdo a lo que queremos expresar o interpretar, comenzar a darles una cierta dirección. Las flechas de movimiento permitirían entonces explicar numerosas acciones y serían complementarias de las figuras que acabamos de ver en la bocetación simplificada. Por ejemplo, una flecha como esta dando el giro, indicando un movimiento envolvente en una dirección determinada, de acuerdo a lo que estemos necesitando, siempre partiendo, repito, de líneas paralelas combinadas con arcos o curvas y siempre también pensando en el centro de la punta de la flecha. Recursos de comunicación visual simbólica que pueden ayudar bastante a crear explicaciones en torno a acciones determinadas. Cualquiera de estas cosas es complementaria de los dibujos inmediatamente anteriores de las figuras humanas, junto con los correspondientes textos que pueden incluirse también y que generalmente se suelen escribir en letra mayúscula para permitir una mayor legibilidad en las personas que los capten. Los rostros, esto nos acercaría un poco a un tema que ahora es bastante común para la mayoría de las personas. Rostros que también se pueden simplificar, sería el desarrollo de lo que hoy se conoce como emoticons. Algo similar a esto se puede entonces también utilizar en la comunicación gráfica con variaciones leves de la expresión o con la inclusión de algunos elementos adicionales. Los personajes se pueden enriquecer y pueden dar características valiosas a la comunicación visual, a la comunicación gráfica de ideas. Siempre que practiquemos estas cosas, la idea es que nos basemos esencialmente en las formas más elementales que podamos utilizar para evitar cargar de un exceso de información la imagen. Recuerden que todo lo que estamos explicando acá podría ser el paso previo a una elaboración mucho mayor de una idea. Esto es simplemente la interacción que ejecutamos en nuestra propia mente para poder desarrollar un concepto que posteriormente se le pueda explicar a una persona o inclusive que yo le esté explicando mientras dibujo a quien necesita o a quien va dirigida la idea. De manera que poder utilizar estos recursos visuales simplificados puede convertirse en una primera aproximación a la comunicación visual. Aquí tenemos una combinación de uno de los modelos de figura con otras formas simplificadas. Imaginémonos el personaje llevando una maleta. Si a la escena le añadiéramos, por ejemplo, un globo en que el personaje está expresando una idea, y esa idea la podemos complementar, por supuesto, con los textos que pueden incluirse en este tipo de globos, escritos con mayúscula, que es la recomendación principal. Bien, esta sería una síntesis básica de la aplicación estructura humana en bocetación rápida simplificada a partir de modelos tan sencillos como la figura de palitos, la figura en puntas y la figura en formas rectangulares, un poco más realista. Concluye este video de bocetación rápida en la parte 2.